derivado del islamismo que se llama el Corán. Es un libro que lo han colocado, como decir, paralelo a la escritura, a la Biblia. Y ellos dan por sentado que esa revelación que está ahí en el Corán, según su creencia islámica, fue dada o dictada por el arcángel Gabriel, que se le dio al profeta Mahoma en un periodo de 23 años, desde el año 610 de nuestra era, después de Cristo, hasta la muerte del profeta, que fue en el 632. Los versículos de este bendito Corán se memorizaban y luego se transcribieron. El Corán fue compilado en solo un volumen, algo similar como tenemos nosotros la Biblia. Y eso se logró hacer después de la muerte de Mahoma. Los musulmanes creen que cada palabra del Corán es palabra dada por Alá, sin cambios de su revelación inicial. El Corán contiene para ellos una guía completa para la vida, abarcando los aspectos de sabiduría, de doctrina, de adoración, de ley y de moralidad. Ese es el compendio o la sustancia que tiene el Corán. Recitando en oración, como lo hacen ellos cada día, en una prosodia especial que ellos llaman tajwid. Sí, T-A-J-W-I-D, tajwid. Viene de una palabra árabe que se escribe Q, de poner queso, Q, U, R, apóstrofe, A, N, Qur'an, Qur'an, derivado de un verbo que se llama qará, que se escribe Q de queso, A, R, A, apóstrofe, A, qará. Ellos lo leen, lo recitan en árabe clásico, que lo llaman al-Mehfuz, Corán. No se lo voy a deletrear, no quiero que se hagan bolas. Se llaman suras o surras, y estas se subdividen en versículos que se llaman ayat, A-Y-A-T, ayat, que es el singular. Y se cuentan con 6.236 versículos. Muchos pasajes del Corán dedicados a describir el juicio escatológico, esto quiere decir el juicio que vendrá, a través del cual Alá enviará a cada ser humano al paraíso o al infierno, y de retratar las recompensas o dar las recompensas resultantes de los salvados o de los torturados o de los condenados. El Corán constituye la base de lo que se llama la ley islámica. ¿Okay? Eso es lo que se trata del Corán. Algo que estoy agregando, que me puse a sacarlo ayer, es sobre el nombre Alá. Porque a veces las personas preguntan, ¿es que Alá es el mismo Dios que nosotros adoramos? Este nombre Alá proviene de una palabra, ¿cómo se llama? De los árabes, que se llama Ilah, I latina, L, A con un apóstrofe, H, Ilah, que quiere decir Dios o deidad, y luego lo convirtieron en la palabra Allah,
A-W-L-A-H, que esto es el Dios del Islam, no tiene que ver nada con Yahweh, el Dios de Israel. Y esta palabra para ellos califica excelencia, nobleza, grandeza, y esto se refiere a la deidad suprema, enfatizando el monoteísmo puro, sin pluralidad, y es usado por todo el que habla árabe. Alá es el significado para Dios, pero también es el nombre propio o mismo de Dios, según la apreciación de ellos. Y eso se los estoy declarando o aclarando para que no cometamos el error que decimos, pues si estamos adorando al mismo Dios, adoramos a Alá, adoramos a Yahweh. No, tenemos que tener cuidado de esto. No vamos a confundir el arroz con los frijoles. Y es muy importante que nosotros tengamos ideas claras de lo que nosotros percibimos, recibimos o aprendemos. Voy a hacer un paréntesis, ahorita sigo con la enseñanza. Yo hice una invitación a las personas que desean aprender cómo dar un testimonio correctamente, cómo hacer un estudio o predicar o enseñar, ¿sí? Eso yo lo dije y lo ofrecí. Hay personas que dijeron, es que yo no nací para eso, yo no voy a ser predicador. Es que yo no voy a enseñar, no tengo que enseñar a nadie. Entonces, Dios bendito, le hago la pregunta a ustedes. ¿Para quién rayos aparece en Mateo, Ceci, para qué rayos aparece en Mateo 28, 19 lo que dijo el Señor y lo que dijo en Marcos 16, 15? Pregunto, ¿para quién fue? ¿Para los apóstoles? Todos los nacidos de nuevo, todos los que creemos en Yeshua. ¿Sí? Esa es una. Dos, no significando de que usted tenga llamado de predicador o predicadora, ¿estamos? No hay problema. No significando de que usted está llamado a ser un maestro cualificado en las escrituras, ¿sí? Estamos. Pero no significa de que obviemos que yo estoy destinado a discipular a alguien, de que estoy destinado a enseñar a alguien en la verdad y en los caminos de luz. Esto lo estoy diciendo porque la invitación todavía está abierta. Todavía no he dicho cuándo voy a iniciar el curso. Cuando ya estemos pronto para hacerlo, yo les diré qué día, qué hora lo vamos a hacer. No todo el tiempo vamos a venir. Eso lo haremos en un principio, cada 8 días o cada 15 días, vamos a ver. Y los haré venir y tendremos que estar aquí, por lo menos de perdido son 2 horas. De perdido para que nos alcance el tiempo. Y algunas veces no van a venir porque ustedes van a buscar y ustedes van a preparar. Y otras veces ustedes van a venir y van a disertar de lo que ustedes aprendieron. Y esto va a valer para que usted esté cultivado. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Les parece? Los días que vienen son duros y difíciles y usted no sabe con la tusa que va a tener delante. Sean musulmanes, sean católicos romanos, sean de otras etnias religiosas, y usted no se va a quedar como un tonto sin saber dar una respuesta categórica basado en la palabra. Eso está abierto y aquí no es de que me digan si quiero o no quiero. Usted escribirá en un papelito su bendito nombre y me lo entregará, porque en lo que yo levante esa lista, usted no se esconderá. Usted dará a conocer su cara
y dirá, heme aquí, aquí estoy dispuesto. ¿Estamos? Bien, seguimos adelante con lo que estamos aprendiendo. Hasta aquí, usted me entendió en la clase anterior cuando estuve hablando de Mahoma y lo que estuve hablando del islamismo. Sí, pregunto, ¿todos entendieron lo que yo impartí? Sara anda buscando por allá la nube de gloria. Ok, sí. Bueno, pero se afincaron en lo que yo les enseñé, supieron, ¿verdad? Ya usted sabe quién es Mahoma, ya usted sabe qué es el islamismo y hoy está sabiendo qué es el Corán. Eso es básico y fundamental. Yo voy a seguir. Voy a hablarte de las doctrinas que se dieron en los primeros 5 siglos de nuestra era cristiana. Voy a comenzar de arriba para abajo, del siglo V. Nestorianismo. Nestorianismo viene de un hombre que se llamaba Nestorio. ¿Qué fue lo que dijo él y qué se enseñó entonces? Es una doctrina que habla de las dos naturalezas de Cristo. Pero él hace un planteamiento y él dijo que están separados y los pone él como dos personas distintas, pero que están unidas. Y una de esas personas, él lo llamó el Logos, que es una persona divina. Y la otra, él lo llamó Jesucristo, para exponer que es la persona humana. Esto fue originado por el patriarca de Constantinopla, que se llamaba Nestorio. Pero esta doctrina fue condenada y fue desechada porque hay un error básico en la postura de él. Y fue condenado en un concilio que se llamó el Concilio de Éfeso en el 431. Esta es una referencia histórica para que usted sepa y entienda sobre el punto. Te voy a mencionar 5 de los apologistas que se dieron. Apologistas. Viene apologética, viene enseñanza o controversias dictadas teológicamente en los 5 primeros siglos. Y es importante, no que usted entre ahí, pero que usted maneje que eso existió y que se llamaron así. Y yo voy a mencionarte. Siglo I, Justino Mártir. Siglo II, Atenágoras. Siglo III, Teófilo de Antioquía. Siglo IV, Clemente de Alejandría. Siglo V, Tertuliano. ¿Cuál fue el propósito de la apología? Porque esto es importante saberlo. Bueno, era disipar todas las calumnias, todas las acusaciones, todos los malentendidos sobre las prácticas en las creencias cristianas. Cuando yo te pregunte, hermana, hermano, ¿qué es apología? ¿Qué es un apologeta? Usted pueda contestar eso, porque eso es importante. Y aunque nosotros no lo tengamos en nuestro recuento, es importante que existió y es importante conocer las bases. ¿Cuál fue el propósito de las apologías? Bueno, una de las cosas era disipar esas calumnias y las acusaciones y las controversias cristianas. La otra fue explicar la fe, mostrando que el cristianismo no era una religión irracional, sino que podía ser escuchada y ser atendida, y aquí está una de las cosas malucas, a través de la filosofía, de los conceptos filosóficos planteados por la cultura greco-romana.
La tercera razón de la existencia de las apologías, concebir el cristianismo como algo que está por encima, como cultura greco-romana, y poder reconciliar la lealtad que debemos a Cristo con las exigencias del imperio romano de aquel entonces. Y entonces tratar de adoptar una teología con el cristianismo para tratar de conciliar las diferentes posiciones que habían entonces. Y aquí también hay problema, porque esto los llevó a decir cosas que hoy nos escandalizamos y decimos eso no es. La cuarta postura fue el Cuadrato de Atenas, que consideraron a los apologistas cristianos más antiguos, conocidos por apologías que estaban dirigidas a los emperadores del imperio. Esas fueron razones. Te voy a mencionar otros más. Aristides de Atenas era un filósofo dirigiendo una apología a un emperador como Adriano y Antonio Pío. Uno segundo fue Justino Mártir. Este era un filósofo y teólogo que defendió el cristianismo como la verdadera filosofía. Tasiano el Sirio era un discípulo de Justino y escribió el Diatesarón, que esto es un documento antiguo y Diatesarón con doble S. Es un manuscrito antiguo. Bien. Atenágoras de Atenas escribió una apología en respuesta a las acusaciones populares que se hacían contra los cristianos. Teófilo de Antioquía fue uno de los primeros en utilizar el término de Trinidad. Y esto es importante que usted lo maneje, porque te van a agarrar de atrás para adelante y te van a decir, a ver, ¿y en qué parte de la Escritura te habla de Trinidad? En la palabra del Señor no existe esta palabra de Trinidad, ni siquiera triunidad. Esos son términos que se crearon, pero sí el facto, sí el hecho de que Dios es el Padre, que Él tiene su amado Hijo, que es el Hijo de Dios, que sabemos que se llama Yeshua, y que Ruah es una persona, el Espíritu de Dios. Eso sí está definido dentro de la Escritura. Justamente cuando apareció este hombre, Teófilo de Antioquía, siglo III. Melitón de Sardes escribió una apología al emperador Marco Aurelio. Clemente de Alejandría, él abordó la relación entre fe cristiana y la filosofía pagana. Orígenes, un teólogo influyente tanto en las apologías como en los tratados dogmáticos, considerado como el gran apologista de la época. Todos ellos, los apologistas, no solo definieron al cristianismo, sino que se sentaron las bases de la teología cristiana. Al introducirse los conceptos filosóficos, como por ejemplo la palabra logos. Esta es una palabra que viene más del griego, pero está introducida dentro de la escritura. Sus obras de todos estos apologistas fueron el fundamento que consideró el cristianismo para su desarrollo y fundamentalmente la plataforma donde se va a acentuar el catolicismo romano. Y esto se cierra más o menos para el siglo IV. A todo esto hay uno que usted sí lo ha oído hablar,
Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona sigue sonando en las aulas de los bautistas, de los metodistas, de los presbiterianos y de toda esta gente, porque hay valores muy grandes en los cuales Agustín de Hipona escribió. Ahora, a Tertuliano se le consideró el padre de la teología latina. Tertuliano fue un defensor en la fe cristiana que estaba perseguida, la fe cristiana, por los de afuera, pero también por los de adentro. Y él enfatizó estas enseñanzas. Hablando del Tertuliano, él nació en el 145 después de Cristo, siglo II. Era hijo de un centurión romano en Cartago, el norte de África, que se llamaba Quintus Septimus Florens Tertulianus, así se llamaba. Quintus Septimus Florens Tertulianus. Este hombre se fundamentó en el griego y en el latín. Se convirtió en un abogado en Roma hacia el 185 después de Cristo. Él fue impactado. ¿Qué fue lo que le impactó a este hombre y por qué cambió su vida? Él se impactó con todos los que peleaban en la arena. Cuando los gladiadores estuvieron allá peleando y los cristianos fueron echados a los leones y fueron crucificados, él le impactó escuchar los testimonios de ellos. Él se le ordenó un presbítero de la iglesia en Cartago, en el norte de África. Él es el que frecuentemente usa la palabra Trinidad, refiriéndose al Dios tripersonal, para describir la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Estos tres, decía él, son una sustancia, pero son personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y él enseñó cómo usar las Escrituras para poder refutar fundamentalmente la Tanaj. Quiero que usted se aprenda este nombre, Tanaj, como J, Tanaj. Tanaj equivale a Antiguo Testamento. Y es mejor que usemos esta palabra Tanaj que Antiguo Testamento, porque tenemos controversia cuando hablamos de Antiguo y de Nuevo Testamento. Bien, y él, a raíz de qué comenzaron todas estas enseñanzas. Bueno, a raíz de una élite filosófica malvada y perversa que se llamó el gnosticismo. Y el gnosticismo fue una postura de la cual peleó el apóstol Pablo, peleó el apóstol Juan. Y esto se fue infiltrando a través de los siglos. Gnosticismo, que se escribe G de gloria, sí, los gnósticos. Y gnosticismo, yo todavía me recuerdo de algunos gnósticos en la República Dominicana. Y todavía en nuestros días encontramos gnósticos y gente que está hablando en esa forma. Mire, otra de las cosas importantes de Tertuliano, fue el primero en usar el nombre de iglesia para un edificio. Desde ahí viene, vamos a la iglesia, no a la congregación de los santos, porque esto tampoco es una sinagoga, pero lo definió hasta el día de hoy iglesia. Y usted habla de la iglesia cristiana. Y nos enfocamos en un templo, en una iglesia. Mira, esta dirección queda ahí a 300 metros de la iglesia. Solamente que usted define si es la católica o la protestante. Pero hablamos, este lenguaje viene desde ese entonces. Y no significó de que él se ahuyentara exactamente
del entendimiento que había de iglesia, que son los santos que le pertenecen a Cristo Jesús. Otra de las posturas de este hombre fue el celibato, de que los que servían al Señor tenían que ser célibes, no podían ser casados. Y tomó como reglamento el capítulo 7 del libro de Romanos. Por eso es muy importante cuando se estudia Biblia, de no agarrar el rábano por las hojas y no ponernos a sacar conclusiones de cosas que nosotros estamos tal vez lejos de una postura. Esto es importante, hijos, porque usted oye hasta los pertinaces religiosos. No, hermanito, porque ahí dice en 1 Timoteo. No, hermanito, porque Romanos dice tal cosa. Y yo le digo, sí, hermanito, pero usted no rueda porque tiene orejas. No es así tan fácil y no es comida de trompudos el meternos, verdaderamente escalar y entrar en aguas profundas sobre la Escritura. Tertuliano colocó las bases para el desarrollo del cristianismo de los 5 siglos, que ahí es cuando comenzamos y se define lo de la Iglesia Católica Romana. Estas posiciones que yo acabo de mencionar fue la dificultad que tuvo Mahoma. Mahoma no encontró cómo sancochar, cómo hacer el sancocho. Y no pudo diferenciar. Y por eso él abortó el cristianismo. Y del cristianismo Mahoma dijo, lo que sí me raya, lo que me toca, es ver el amor que ellos tienen, los cristianos, y ver que la fe que ha crecido en ellos. Fueron 2 puntos, pero dijo, pero desecho, porque ellos hablan de 3 dioses. Mahoma nunca entendió esto. Y él mencionó todas estas posturas que les estoy hablando hoy. El judaísmo no lo podía padrinar a él. 1, porque él era hijo de Ismael y no venía por la línea de Abraham y Sara. Esa era una. 2, habían cosas dentro del judaísmo que Mahoma decía, eso no va conmigo, no puedo. Pero sí entendió de que en el judaísmo había un complemento moral, espiritual, íntegro y monoteísta. Pero él por eso se lanzó a otras aguas. Y él levantó su propia religión, siguiendo los delineamientos de Ismael y después todo lo que yo les enseñé anteriormente. Y por eso enrumbó y de ahí se levantó el Islam, que por lo menos al 2020 eran un número, 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Y eso es un número a considerar. Eso es bien tremendo. Ustedes me han escuchado cuando yo he hablado de volver a la fuente. A veces mencionamos esto, pero no entendemos eso. Volvamos a la fuente. Hubo intentos por volver a la fuente. Bueno, ¿y cuál es la fuente? La palabra. La palabra revelada. Ok, bueno, ahí vamos a partir de Cristo, pero no significa solamente Cristo. No podemos dejar la Tanaj de lado, porque son las bases donde estamos cimentados. Y son las bases para que viniera el nuevo pacto. Voy a mencionar, aunque usted lo encuentre pesado, pero es muy importante. Cuando hablamos de la reforma, de los reformadores, fundamentalmente del siglo XVI, pero antitos de eso,
Para el siglo XIV y el siglo XV aparecieron dos personajes muy importantes que usted debe de saberlos por la historia. Uno, Juan Hus. Dos, Wycliffe. Wycliffe de Inglaterra, el primero que escribió, tradujo la Biblia al inglés. Y Juan Hus, que él vino y comenzó a abrir luz y fue la inspiración para el primero de los grandes, que fue Martín Lutero, siglo XVI, de origen alemán, para que no me diga que era colombiano. Y la posición de él era: el justo por la fe vivirá. Luego apareció Juan Calvino. ¿Y de dónde era Calvino? No me diga que era mexicano. Francés, de la Francia. Muy bien. Y él centró su sistema teológico en la absoluta soberanía del Dios eterno y de la gracia. Ese es el perfil de Juan Calvino. Luego vino Ulrico Zwinglio. Él es un suizo. Y la Biblia y la obra del Espíritu Santo en los corazones, pero él se fundamentó en la predestinación. Son términos que están dentro de todos los postulados de los padres de la Reforma. Luego apareció Jacobo Arminio, siglo XVII. Y él habló que la salvación es por gracia, pero con libre albedrío. Y hubo un conflicto entre él y Calvino por el punto de la predestinación. Y luego se siguió, los neerlandeses siguieron allá en Holanda con esa posición. Por último tenemos a John Knox. Él es de allá de Inglaterra, más bien un reformador escocés. 1572, siglo XVI. Todos estos que yo le he mencionado, que son 5, es muy importante que usted lo sepa. Es importante que usted lo sepa. Usted nunca va a saber con quién se va a encontrar en el camino. Y usted no va a caer como los bobos redondo. Usted va a tener bases sólidas para poderlo hacer. Porque al menos, parte de la cristiandad, al menos mencionan o a Martín Lutero o a Juan Calvino, pero tampoco se comen nada de lo que ellos dijeron. Pero la iglesia bautista es un número. Los bautistas aquí en Texas son un número. Y grande. Y es muy importante porque usted no puede caer, ni yo podemos caer en ignorancia sobre los postulados en la doctrina de ellos. Y les digo que la doctrina de los bautistas no es que sea mala, pero no alcanza, es carente, no alcanza. Ahora, cuando nosotros hablamos de regresar a la fuente, es entrar a un estudio profundo y convincente de toda la Biblia, de la Tanaj y del Nuevo Testamento. Porque tenemos que entender, y ustedes recuerdan aquella palabrita de que yo les enseñé, sombra y sustancia. Hay cosas que en la Tanaj fueron sombra de la sustancia que se dio en el nuevo pacto cuando Yeshua entró y vino. Los católicos se perfilaron con la teología o los dictados por eruditos en las esferas de los concilios o de los papas católicos romanos.
los cristianos desde la Reforma del siglo XVI, siglo XVII en adelante, y ya les comenté que comenzamos a hablar desde Juan Hus hasta los subsiguientes. Ellos comenzaron a estructurarse en delineamientos absolutos y irrefutables en la palabra. Y se crearon nuevas líneas de pensamiento. Entonces ahora tenemos un mosaico. O tenemos un sancocho, o tenemos una menjurje y un arroz con mango. Y entonces es cuando comenzamos a oír hablar de los hermanos moravos, de los anabaptistas, de los presbiterianos, de los bautistas, de los anglicanos, de los metodistas, de los asambleístas, de los pentecostales, de los del séptimo día, de los testigos de Jehová, de las iglesias cuadrangulares, de las iglesias de Dios, etcétera, 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 porque la lista es interminable hasta nuestros días. Una que están muy cuadradas. Los hermanos moravos, no hermanos morados, sino moravos, como de Moravia, moravos. No, tampoco moraban. No digamos lo que no sabemos, ese es el punto. Por eso tenemos que conocer, para que no digamos cosas que verdaderamente, yo no quiero que a ustedes les pase lo que le pasó aquí a un ministro, a un susodicho escatólogo. Lo trajimos, comenzó a disertar, y el bruto, porque solo un bruto enseña las brutalidades que él dijo ese día. Y lo peor de todo, que teníamos de invitada a una española. Y cuando se puso a decir acerca de el rey de España, y que dijo que él tenía documentación que él había nacido en el Vaticano, y comenzó a decir sandeces, y la española lo agarró al final y le dice: venga para acá, hijo de la ignorancia, usted primero aprenda para venir a disertar y enseñar algo que no es verdad, porque usted no ha dicho ni una palabra verdadera. Eso fue una vergüenza. Y esto es una de las cosas que yo no quiero que ocurra con ninguno de ustedes. Es necesario que tengamos un amplio conocimiento. No les estoy pidiendo, metámonos a la enseñanza profunda y doctrinal de cada una de esas posturas. No estoy pidiendo eso. Pero estoy pidiéndoles que entendamos de quiénes se tratan, qué hablan, qué dicen y a dónde tenemos que seguir. Porque esto es sumamente importante. ¿Qué significa regresar a la fuente? Bueno, tenemos que ir a la revelación y a la iluminación dada por el Espíritu Santo, llegando en la historia y entendiendo lo que es la apostasía global que está a la puerta. Es sumamente importante. Nosotros tenemos que seguir el pensamiento escritural. Sigue siendo un reto a dónde vamos a ir. Bien, al judaísmo, al cristianismo, al islamismo. Tenemos que ver la autoridad por la cual nos regimos. Esto es muy importante. ¿Cuál es la autoridad por donde se rige la Iglesia Católica Romana? ¿Se dan cuenta por qué tenemos que aprender? La autoridad del catolicismo romano está en la soberanía de la Iglesia.
y ellos imparten todo por la iglesia, como ellos lo llaman. Bueno, le llaman madre, sí, porque de pura madre están ellos, pero le llaman la Santa Madre Iglesia, porque la iglesia es la autoridad. ¿Y la suya, hermana? ¿Y la suya, hermano? ¿Cuál es su autoridad? La pregunta es para ustedes. ¿Cuál es la autoridad? ¿Dónde está parado? La Escritura, la palabra de Dios, es nuestra autoridad suprema. Por encima de todo. Y esto es lo que mata a los pequeñitos que están anclados en religión. Vaya discuta con uno de Asambleas de Dios. Vaya discuta con uno de Iglesias de Dios. No, hermano, porque el Sacrosanto Concilio de nuestra denominación dicta así y así va. Por eso están así. Ninguno de nosotros podemos movernos por doctrina, aunque a usted le suena bonito. Ninguno. Y esto es sumamente importante. Y la palabra de Dios está escrita desde Bereshit, Génesis, porque alguien me preguntó, ¿qué será esa palabra de Bereshit? Me soñé con ella. ¿Y qué quiere decir? Yo casi le digo, hermanita, pues eso quiere decir comienzos, y a lo mejor te está diciendo comenzar. Ok, viene desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis. La revelación del Señor. Y significa conocerla, entenderla, aplicarla y vivirla. Eso significa regresar a la fuente. Voy a recordarles algunos postulados que dio el apóstol Pablo. Y eso es sumamente importante. Solo se lo voy a recordar porque usted se lo sabe de memoria, como se sabe los 10 mandamientos. Pablo advierte en Gálatas 1:8. Mas si a alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, anatema sit, maldito sea. Así lo dijo el apóstol Pablo, y no la versión Soto. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo del Señor, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor y quien lo rescató, atrayendo sobre ellos los mismos la destrucción repentina. Eso está ahí en la palabra. 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 3-4. Vendrá un tiempo en que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad y el oído se les volverá hacia las fábulas. Próxima escritura. Primera de Timoteo 4:1. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Otra escritura, Mateo 24:11. Yeshua dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí mismo, en el verso 24 de Mateo 24. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y harán prodigios y engañarán, si fuere
imposible a los escogidos que vienen todos los domingos al templo. Si todo esto se hubiera quedado por allá, en los primeros siglos, 5 siglos, no habría problema. El problema es que siempre hay una pata que le nace al renco. Siempre aparece una cola en la maldita serpiente. Y entonces nosotros tenemos postulados como el pensamiento del siglo XIX y aparecieron los susodichos testigos de Jehová. Y estos testigos de Jehová son de Gringolandia, de ningún otro país. Un movimiento que nació en Pensilvania en la década de 1870 por Charles Taze Russell, quien nació el 16 de febrero del 1852. Y se creó lo que se llama los adventistas del séptimo día. Estos son los otros: Joseph Bates, James White y Elena White. A mediados del siglo XIX, William Miller, el que siguió, precursor del movimiento, y él originalmente era un predicador bautista. Y él comenzó a hablar sobre el regreso de Cristo y que deberíamos de celebrar el Shabbat. No estaba tan mal. El problema es que se apuntó malo y señaló cuando venía Cristo y se lo comió el tigre. Esto lo dictaron en Maryland, Estados Unidos, y dedicaron a la evangelización y al servicio comunitario. Y nació allá en 1840 y se fundó la denominación en 1863, y ellos creyeron que vivían en los últimos días de la historia y su pensamiento vino sobre muerte muy diferente como lo plantea la Escritura. Él dijo que el Señor regresaba en 1844 y le salió muy torcida la cuenta porque vamos por el 2025. Ese acontecimiento se le llamó el gran chasco de la historia. Cuando algún séptimo día le vayan a preguntar, usted dice: ustedes son los del chasco. Todas estas cosas que sucedieron fueron por falta de información de la Escritura. El último que voy a mencionarle: los mormones. Los mormones, sí, que crearon los santos de los últimos días, también se dio en Gringolandia, en los Estados Unidos, en el siglo XIX. Y tuvo una visión muy particular sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y crearon otro libro, como lo creó Mahoma. Crearon ellos el libro Mormón. Y hablaron de el ángel Moroni, que vino a darles una revelación. Y les mostró dónde estaban enterradas las tablas de oro, donde estaba escrito todo lo que ellos han creído. La iglesia fue establecida un 6 de abril de 1830 en Lafayette, New York. Al principio ellos comenzaron a permitir la poligamía, pero después, como no les resultó, hablaron que solamente deberían de creer en la monogamia. 1844, en Illinois, luchando con una turba, lo mataron y se le tuvo como un mártir.
Ellos llamaron a Dios el Padre Celestial o Elohim. Según su postura, Elohim fue antes un hombre mortal y ascendió después en un estado de exaltación. Y ellos no creen en la infalibilidad de la Biblia como la última palabra de un creyente, como única escritura. Y menos creyeron o creen en los credos formulados en la historia. Y menos van a creer en la posición de lo que entendemos nosotros por la Trinidad. Para ustedes, antes de que los endulcen, porque más de uno de ustedes los endulzaron, claro. Si a ustedes le hubieran dicho cómo era el animalito con el que se casó, usted nunca se hubiera tirado de la pila de los cocodrilos. Pues ese es el problema. Ese es el problema. Cuando nosotros somos insensatos y no somos guiados, hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos después y no podemos avanzar con una vida fructífera y feliz o confiable. Esto es muy importante en las decisiones que nosotros tomemos. Así como hubo personas que no supieron escoger cómo iba a ser el resto de su vida, si la calle de la amargura o la calle de la bendición. Como no supieron escoger, entonces se cumplió el adagio: el que le gusta la cruz hasta la muerte le sabe. Es que solo cuando yo planteo esto usted me va a entender lo que le quiero decir ahora, porque esa es una experiencia vívida en ustedes. Ahora yo le voy a decir la otra. En este tiempo que nosotros vivimos, cualquier fantasma aparece y te da vueltas como una media en cuanto a la palabra, en cuanto a la doctrina, en cuanto al conocimiento del Señor. Y te casas con cualquier animalito que aparece por ahí hablándote de cielos nuevos y tierra preciosa y todas estas cosas. Ajá. ¿Qué decís vos cuando te llevan la revistica El Despertar? ¿Qué les decís en la puerta? Sí, ni les abre la puerta. ¿Y sabe por qué no le abre la puerta? Porque nos falta recursos para hablar con ellos. No, 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 porque esa persona se le pone en su sitio. Y a una persona, usted me trae el despertar, más vale que despierte, hermano. Dígale, dígaselo. Y en lo que ellos te digan 3 palabras, usted solamente súmele. Y te va a decir, no tengo tiempo, yo solamente vine a dejarte una revistica. El problema es que las personas son endulzadas fácilmente y se van con cualquier amante. Ah, no, a mí me tocó un esposo muy mala gente, muy mala sangre. Y yo veo que vos me estás ofreciendo el cielo en las manos. Estoy considerando a ver si me voy. ¿Sí? Aquí, en esta congregación, lo hicieron. Hermanas que se fueron para el movimiento mesiánico. Aquí hay hermanas que se perfilaron a otros movimientos. ¿Y sabe por qué es todo esto? Porque nos falta instrucción y nos falta haber estado estipulados en la palabra del Señor. Y aunque el católico nos hace una acusación y nos habla de que nosotros somos producto del siglo XVI, usted puede recordarle, sí, así es, sí, vamos a tener que decir que sí, Oscar, aunque le parezca que no. No lo creo, no lo creo, eso le diría yo a la cristiandad, no, eso, sí, la cristiandad, pero yo no era parte de la cristiandad. Escúchame, escúchame, porque nosotros hacemos cosas fuera de la palabra de Dios.
Porque nuestras costumbres malas, Ana, y perversas, ¿sí?, contrarias a la palabra, son las que hacemos todos los días. Pero tenemos una bocota para decir templo santo de Jehová, templo santo de Jehová. Y si aquellos dijeron, ustedes nacieron en el siglo XVI, ay, a lo mejor tienen razón, no más que ustedes nacieron en el siglo V, eso no es así. Y usted verá el tire rebuznando, hermano. Y usted verá que la cosa se pone arriba. Pero como el Señor no nos mandó a contender. Ajá, ¿para qué es? Para guardarla y traerla los domingos. Escúcheme, para guardarla y traerla los domingos cuando me acuerdo. Espérese, porque cuando el apóstol dice, saquen la Biblia, van a buscar una. No, dice, porque la tengo incorporada. Somos hermanos, se llama el colmo. Somos el colmo de la gente más increíble de la tierra. Voy a volver otra vez al punto. El punto, al menos mío, como su pastor, ha sido que usted deje la etapa de la ignorancia. Ese ha sido mi esfuerzo hasta el día de hoy. Y no me cansaré hasta que yo tenga vitalidad. Porque mi deseo es que usted se instruya, se perfile y sea un guiador, no un perdegentes. Un guiador en la palabra de Dios a fin de que una persona no solamente reciba salvación, sino poderla discipular, sino enseñarla y sino establecerla bien en la palabra y en el reino de Él. Mucha gente que ha dicho ser cristiano y que ha manoseado la Biblia por años no significa que esté cimentado en la palabra. No queremos cometer los mismos errores que la historia nos ha enseñado. Para no cometerlos, bueno, yo debo de ser nutrido y voy a ser nutrido en la fuente y voy a volver a los principios establecidos por el Señor. Y a ninguno lo he mandado a que vaya a estudiar griego, ni tampoco estudiar hebreo. Pero sí les digo a ustedes que cuando se conoce el idioma, se conoce sustancialmente los términos que a veces nos matamos en las enciclopedias, en las concordancias, por poder poner en claro un bendito texto, pero a veces no conocemos el contexto real de ello. A lo mejor usted llegará un día a eso, no lo sé, si tiene el llamado, y no he mandado a nadie ahí, pero al menos, hermanos, la palabra que usted tiene en su mano, usted la pueda entender, aunque sea con nuestra mente actual, pero que usted pueda entender y usted pueda aplicar y usted pueda caminar y usted sea luz para las personas y no piedra de tropiezo para ellos. ¿Cuántas veces usted se ha negado de dar una explicación? No porque no tenga buena voluntad, porque usted siente que usted no tiene el calibre para poder expresarse delante de esa persona. Y hay gente que está preparada para eso, para hacerte la vida en cuadritos y para ponerte como un ignorante y poder pisotear el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que no podemos permitir. Debemos de aprender, estudiar y ser enseñados. Amén. Dije mucho hoy.